el tercer y último entrevistado de esta noche, que es Claudio Caprarulo, es economista de la consultora analítica y tiene la amabilidad de atendernos. Claudio, ¿cómo estás? Acá Mariano Bodner y Joaquín Mújica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué haces, Claudio? Justo habló Caputo unos minutos antes de que te saludemos a vos. No sé si lo habrás podido escuchar. Un poco estuvimos tratando de repasar lo que comentó. Pero bueno, viene a colación de este enorme debate que antes de las elecciones, vos lo sabés bien, estaba digamos, en la boca de todos los economistas, que era si el gobierno después de las elecciones tenía que ejecutar un cambio sí o sí en el esquema de flotación del dólar. Y bueno, después de la victoria del gobierno y con la contundencia que lo tuvo, parecía que había ganado como cierto poder de fuego o margen de acción para actuar más o menos con tranquilidad. ¿Vos qué evaluás digamos, cómo quedó parado el esquema cambiario post elecciones? Si aún así no se disiparon las dudas y tiene que haber algún cambio o no. ¿Cómo dirías vos que está la cosa? Mira, a ver, comparto lo que vos señalás. Creo que claramente, para mí, la segunda mitad de septiembre, cuando se toca el techo de la banda y el Banco Central tiene que empezar a vender reservas que recordemos que no son suficientes si no se tocan los desembolsos del Fondo Monetario Internacional para pagar los compromisos de deuda que tiene la Argentina, para mí ahí se terminó el esquema de bandas como lo conocemos. Y tal es así que recordemos que a partir de eso el gobierno tuvo que implementar la semana siguiente una eliminación transitoria de las retenciones y tocarle la puerta a los Estados Unidos para ver si finalmente lo que había anunciado en abril de que el Tesoro, cualquier cosa, los iba a ayudar, si eso se cumplía y efectivamente así fue. Eso le dio una sobrevida hasta las elecciones, como la mayor parte del mercado, de los consultores políticos, esperaba un peor resultado para el gobierno, todo daba por sentado de que, bueno, ya está, no había mucho más margen y después de las elecciones se iba a tener que modificar el esquema. Finalmente, como vos señalás, el muy buen resultado que obtuvo a nivel electoral le permitió ganar un poco más de tiempo, pero recordemos que estos días a veces baja un poco, sube, pero sigue muy cerca del techo de la banda y por algo el gobierno, no sé si efectivamente porque Caputo lo desmintió, ¿no? Como ustedes decían, pero si lo dijo o no lo dijo, pero por algo hace mella que el gobierno haya dicho vamos a empezar a modificar el esquema de bandas, porque claramente no es consistente con lo que necesita el gobierno, con lo que necesita la economía y con lo que le piden sus acreedores. Ujú. Con este sistema el gobierno no puede acumular reservas internacionales, eso es claro. Y ahora se vienen demandas típicas de la Argentina, como son, bueno, el verano con las vacaciones, después se viene el mundial. A mí me parece muy interesante porque digo, más allá de que en las elecciones obviamente hay una mayor dolarización de carteras, eso no quiere decir que no vaya a seguir esa dolarización en los próximos meses. Para dimensionar, en abril 1 millón de argentinos compraron dólares una vez que se levantó el cepo a las personas. En septiembre fue 1.800.000 personas, o sea, casi se duplicó y cuando tengamos los números de octubre es muy probable que estemos más cerca de los 2 millones de personas. Ujú. Difícilmente esos 2 millones de personas vuelvan a 1 millón que teníamos en abril y hay que ver de todas formas si eso llegase a ser o no sostenible. Entonces, hay una demanda que también no es propia solo del esquema de este gobierno, sino que es una demanda de dolarización de la historia económica que tiene la Argentina y cómo eso modificó los incentivos que tienen los ahorristas. Y cuando digo ahorristas me refiero a una persona de 50 años que puede ahorrar $100 hasta un ahorrista que tiene una capacidad de ahorro mucho mayor por mes, ¿no? Digo, los incentivos de la historia de la Argentina hace sobre todo con una generación y se dolaricen. Vuelvo a esto que comentabas vos, que digamos, hay un choque de frente ahí entre dos cuestiones que el gobierno dice abiertamente, no por trascendidos. Una, que el esquema cambiario sigue como está. Y la otra es que por digamos, un comentario o una presentación que hizo el vicepresidente del Banco Central, que lo que oficializó es que va a empezar a comprar en algún momento reservas el Banco Central. Y eso, digamos, para explicarlo al oyente, el hecho de que el gobierno tenga que salir a comprar, eso, bueno, pone presión al tipo de cambio y lo haría, por definición, subir de precio. Ahora, si esas dos cuestiones chocan de frente, digamos, hay una de las dos que no va a suceder, o bien el gobierno puede conseguir acumular reservas de otra forma. Hay una tercera vía ahí, una vía alternativa por la cual el gobierno, sin presionar a el precio del tipo de cambio, puede igual sumar reservas y que esté a mano del gobierno.
que aparezca una nueva forma de financiar eso, Mm, ¿no? O sea, que el gobierno ponga arriba de la mesa una nueva oferta de dólares que no parecería hoy estar, porque digo, el gobierno esas fuentes de dólares la fue utilizando y es más, que la aparición del Tesoro de los Estados Unidos es algo bastante atípico y novedoso. ¿Qué más puede aparecer? No sabemos, pero no parecería ser. Como ustedes decían antes, que los venía escuchando y me parece que es así, más allá de lo que haya dicho o no el gobierno, que quizás está empezando a testear y a dejar circular unos rumores para ver cuál es la reacción del mercado. Lo lógico es que nos levantemos un día allá, no, a este gobierno no le gusta la conferencia de prensa, pero digo, lo tradicional sería que nos levantamos un lunes a la mañana, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central llaman a una conferencia de prensa y se anuncia un nuevo programa económico en el cual la política monetaria y la política cambiaria se adecúan a los objetivos que tiene la Argentina y que tiene el gobierno, por ejemplo, de acumular reservas, por ejemplo, de qué va a pasar con las bandas, de si van a tener un objetivo, por ejemplo, de tipo de cambio real para evitar una apreciación que pueda ser contraproducente. Todo, a ver, recordemos también que en el medio el FMI sigue jugando un rol y cuando apareció Estados Unidos dijo, bueno, nosotros lo vamos a hacer, pero el fondo también va a ser parte de esta ayuda, va a ser como una tercera parte, un tercer socio de este plan de rescate a la Argentina. Y el fondo lo primero que dijo es, sí, está todo bien con la Argentina, pero acuérdense que tienen que acumular reservas. Entonces, eso que está diciendo el vicepresidente del Banco Central es lo lógico. Y como todos dicen, a ver, el mercado de los dólares lo podemos pensar, a diferencia de los pesos, que es un poco más complejo, bastante como oferta y demanda. Bueno, haces la cuenta de almacenero. ¿Cuántos dólares tenés? ¿Cuántos dólares te pueden entrar? ¿Cuánta es la demanda que vos más o menos ya sabés que tenés? Si eso no te machea con tus necesidades, básicamente te implica un tipo de cambio más alto. Claudio, buenas noches. Joaquín Mujica te habla. ¿Qué tal, Joaquín? Te consulto por algo que decías anteriormente sobre esta cuestión de la demanda de dólares por parte de la gente que llegó al 1.800.000, dijiste, ¿no? Sí, 1.800.000 personas sí Y demandaron. decías, Sí. bueno, quizás en el último registro del mes sean 2 millones, pero no va a ser difícil que vuelva a bajar a la mitad. Eh, Primero, ¿por qué crees que eso sigue existiendo más allá del resultado electoral? Porque parecía que había como cierta calma después de la elección y que supuestamente este triunfo electoral contundente en todo el país, que tuvo la Libertad Avanza, iba a dar cierta previsibilidad, cierta tranquilidad, ¿no? De hecho, utilizó mucho el gobierno esta idea de riesgo cuca, ¿no? Miren que si gana el peronismo, esto se va por las nubes, se va el dólar, todo se estabiliza. Entonces, ¿por qué crees que la gente sigue adquiriendo dólares o sigue sin confiar en el peso, digamos? Es difícil de cambiar la cultura, entiendo yo, ¿no? Sí, hay dos cosas, ¿no? Lo podemos dividir. Tenemos por un lado, si querés, los inversores corporativos, que creo que, y ahí es cuando sobre todo pensamos un poco más, bueno, cuál es la lectura del mercado financiero, qué pensamos por ahí los analistas económicos, etcétera. Y ahí no conozco, me parece que nadie tiene una lectura de esto, ya está resuelto y estás en un esquema sostenible. De vuelta, por eso hace mella cuando que el gobierno haya podido decir vamos a ajustar las bandas, ¿no? Porque recordemos que más allá del cambio de las expectativas, el tipo de cambio sigue estando muy cerca del techo del techo de la banda y tampoco es muy claro y me parece que ahí humildemente creo que el gobierno debería ser más transparente de cuál es y cómo va a seguir el apoyo de los Estados Unidos hacia adelante en ese sentido. Yo creo que el apoyo obviamente va a seguir y es muy fuerte, pero sí en lo cambiario, en cómo van a ser las intervenciones, cómo se utilizaría el swap. Y después, por otro lado, digo, ahí ya tenés una duda. Los inversores de cartera del sistema financiero siguen diciendo, bueno, acá hay cosas que todavía no va a ser una resolución por ahí más drástica o más de un día para el otro que hubiese sucedido si el gobierno le iba mal las elecciones, pero algo acá tiene que cambiar porque esto no cierra. Y también tenemos que tomar en cuenta de que si el gobierno tiene que hacer correcciones, lo ideal es que empiece ahora porque no tiene elecciones de frente los próximos meses, algo que sí va a volver a suceder en 2027. Ahora bien, por otro lado, y yendo más a la última parte de tu pregunta, el ahorrista argentino, que no es un inversor sofisticado,
no tiene muchas herramientas muchas veces y mucha educación financiera, o mismo teniendo educación financiera, dice, mira, a la larga algo va a pasar en algún momento con el dólar, yo sigo comprando dólares. Y eso para mí más que sí, puede ser que en un punto se vuelva cultural, pero está muy arraigado con incentivos económicos que van a pasar muchos años en los que la Argentina, yo humildemente considero que tenemos para recuperar la moneda, vos tenés que saber que si vos te quedás con pesos no vas a perder plata por lo menos. Y para eso me parece que falta mucho y también yo siempre pongo arriba de la mesa que los cambios tecnológicos favorecen hoy también el ahorro en dólares y un montón de cosas que tienen un lado obviamente positivo y también un lado negativo, porque por ahí hay un inversor que antes no lo hacía, hoy dice, bueno, mira, me sobraron de este mes 200.000 pesos, toco un botón desde el celular y automáticamente desde una billetera virtual o de lo que sea me dolarizo. Eso antes no pasaba, ¿no? Entonces también hay más herramientas y más facilidad, me parece, para dolarizarse. Y por ahí alguien que no tiene ganas de rebuscarse demasiado, tú dices, total, la Argentina esto me rinde, hago clic y me dolarizo. Claudio, te llevo un segundo a la cuestión de la actividad económica o la economía real, ya dejando un poco de lado la cuestión de lo financiero, de lo cambiario, que fue el tema de conversación sin duda de la previa electoral, y ahora por ahí se le abrió al gobierno la oportunidad de empezar a mostrar otra cosa respecto a la actividad real. ¿Vos estás percibiendo, estás viendo algo respecto a cómo puede desarmar el gobierno, digamos, todo este armazón de, bueno, no sé, tasas de interés altas, restricción monetaria muy fuerte, muy rígida, que de cierta forma, bueno, perjudicó al ritmo de la actividad? ¿Vos ves de qué forma pueda salir el gobierno, ir desarmando todo esto para empezar a liberar un poco la actividad? Sí, a ver, está bueno el punto porque está totalmente conectado con lo que veníamos diciendo y por eso yo antes lo que señalaba es que el gobierno tiene que hacer un cambio en la política monetaria y en la política cambiaria porque van de la mano. Y una de las señales por la cual el gobierno también seguramente piensa que el nivel de dolarización sigue siendo alto para lo que ellos necesitan es que si bien las tasas de interés se acomodaron un poco más a la baja, siguen estando muy altas y no te permiten pensar que, sobre todo porque ya ha pasado más de un año y medio, eh, los ingresos van a poder suplantarse con una mayor financiarización del consumo, ¿no? Pero yo creo que si el gobierno de vuelta pone un tipo de cambio un poco más competitivo, baja las tasas de interés y empieza a hacer de vuelta a rearmar también el esquema de la política fiscal, tiene herramientas para al menos intentar sin hacer cambios, si querés, muy drásticos o que el mercado los lea como diciendo, bueno, vamos hacia un esquema que puede ser mucho más frágil, que el nivel de actividad empiece a mejorar. Hay que ver hasta dónde le da, ¿no? Yo siempre insisto con que es muy difícil pensar que la economía va a crecer si no vemos herramientas que le permitan al gobierno dinamizar la demanda interna. Y para dinamizar la demanda interna, por ejemplo, a mí lo que me preocupa es que el gobierno algo que hizo bien fue en la política social, por ejemplo, dar buenos aumentos y la asignación universal por hijo, ¿no? Que eso no resolvió, pero permitió compensar, por ejemplo, lo que estamos viendo es la pérdida de puestos de trabajo no registrados y al mismo tiempo mayor desocupación en los grandes centros urbanos como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe y Córdoba. Pero ahora envió un presupuesto en el cual dice que se va a dejar de actualizar automáticamente cómo se hacen las jubilaciones. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque en el acuerdo con el fondo le venía diciendo tenés que ser más eficiente con el gasto en la UH. Ujú. Entonces digo, ojo que en esta segunda etapa, en vez de tener políticas que en un punto tengan una tendencia hacia reactivar más el consumo interno, vayan en lo opuesto, ¿no? En el camino opuesto. Y a propósito de esto, y te sumo una más, ahí hay un argumento del gobierno respecto a la actividad que está entrelazado con las reformas que quiere mandar al Congreso ahora, que son básicamente la laboral y la impositiva, y que eso es, de cierta forma, desde la visión del gobierno, el sostén por el cual la economía debería crecer a mediano o largo plazo sostenidamente. ¿Es correcta o es lineal a tu juicio la interpretación de que reformas de ese tipo van a alentar la actividad económica o no necesariamente sea así? No necesariamente.
porque de vuelta, eso es una mirada desde la oferta, ¿no? Y lo pensamos desde la oferta desde este sentido. El gobierno lo que dice es, mira, yo voy a hacer una reforma laboral, entonces voy a hacer más fácil para las empresas contratar y despedir gente, y eso desde el punto de vista laboral, ¿no? De todas formas estamos hablando de trascendido porque todavía no hay un proyecto concreto, pero ese es el discurso, digamos, oficial en los medios públicos, entonces podemos agarrarnos de esos argumentos. Y por otro lado, respecto a la reforma tributaria, que tampoco es muy claro qué quiere hacer la reforma tributaria, pero supongamos que va por una simplificación y una reducción de algunos impuestos. Ahora bien, eso es desde el lado de la oferta, ¿no? Porque supongamos que vos le decís hoy en día a una fábrica en el conurbano bonaerense, mira, ahora te va a ser más fácil y más barato contratar a una persona. El empresario te va a decir, bueno, perfecto. Ahora bien, yo hace 3 meses que por ahí veo que mi producción se mantiene constante, pero que está un 15% abajo de lo que estaba hace un año. No necesito contratar más gente. Entonces, por más que la facilidad esté, eso no implica que va a salir corriendo a tomar nuevo personal. Entonces, ¿puede ayudar? Sí, yo creo que hay que discutirlo cómo, pero que claramente me parece que tanto en el régimen laboral como en el régimen impositivo estamos hace muchos años en un statu quo que no termina beneficiando a nadie, o al menos no beneficia a las grandes mayorías y se sostiene en el tiempo. Pero por el otro lado, de vuelta, yo me pongo al lado de la demanda. Si no hay una recuperación del poder adquisitivo o un boom de las exportaciones, que habría que pensar cómo sería ese boom para que traccione tanto, o de la inversión, no, por más de que sea muy fácil contratar a alguien o que sea muy barato abrir una empresa y sea más fácil abrirla y tributar, etcétera, que sobre todo para las pymes me parece que es muy importante, no va a resolver, no va a generar un boom. La economía no va a despegar, y recordemos que estamos en una economía que técnicamente, si las estimaciones que tenemos de analítica son correctas, con una caída que también tuvimos mensual en el mes de septiembre, ya entramos en una leve, pero una recesión técnica porque tenemos 2 trimestres de caída. Claudio, gracias por tu tiempo y tus minutos. Perdón, le vas a preguntar. No, porque me quedó algo pendiente. Digo, ¿le vas a preguntar algo de. Claudio, no te dejes amedrentar. Acá el conductor No. es hincha de aquel otro club que no vamos a nombrar. No, pero vos anunciaste que Claudio, me Sí, dijiste en privado que Claudio es hincha de River. reconocido gallina, por supuesto. Yo quería saber, a ver qué piensas de si la continuidad de Gallardo o no. Entonces, digo, para cerrar la jornada del lunes. No, me parece un gran tema. Yo creo que, por un lado, River este año tuvo muchos desafíos en los que nos fue mal, por ejemplo, jugar la Copa Libertadores. Lamentablemente no pudimos progresar, eso es importante, hay que jugar la Copa Libertadores. No, está bueno, sí. Me pone contento que los primos la vuelvan a jugar, así si hay una final la podemos volver a ganar. Pero por otro lado, creo que Gallardo se merece, si hay una persona en el mundo que se merece al menos una chance más que podría haber tenido cualquier otro técnico, es él, así que en él confiamos. Una chance más. Nos va a ir bien. Ahí está, excelente. O sea, no le suelte la mano como vos. Excelente. Vos le soltaste la mano. Al principio del programa dijiste. De ninguna manera. No, la estatua de Madrid se terminó. No difundamos fake news, por favor, te lo pido. Gracias, Clau. Un abrazo grande. Ha sido un gusto, abrazo grande. Chao, chao. Bueno, ahí estaba todo. Así está la cosa.